Bueno, aparentemente ahora sí se está grabando. Vamos a comenzar la clase, espero que quede bien la grabación. Entonces, recuerdo que ayer, bueno, estamos estudiando el flujo potencial el movimiento potencial de flujos ideales bidimensional, y en el desarrollo lo que hicimos fue, bueno, plantear las herramientas matemáticas que vamos a usar. Muy resumidamente, describimos el flujo como un potencial complejo que responde, o digamos, se verifica que cumple la ecuación de Laplace, es la ecuación que hay que resolver, que afortunadamente es una ecuación lineal. Entonces el planteo es generar o encontrar flujos básicos sencillos que permitan que cumplan la ecuación de Laplace, y por superposición, por suma, ¿no? Siendo que la ecuación de Laplace es lineal, encontrar flujos complejos y que puedan tener interés en ingeniería, ¿no? Y eso ya lo empezamos a hacer, ¿no? Concretamente, ayer nos quedamos en el planteo del cilindro circular, no el flujo alrededor del cilindro circular. Por aquí nos habíamos quedado. Sí, muy resumidamente, lo que vamos a hacer es justamente superponer dos singularidades, dos flujos básicos de estos que presentamos, concretamente un doblete, que recuerdo que lo representamos con una flecha así un poco gorda, ¿sí? En la dirección en la que sale el flujo. El doblete lo vamos a poner en el origen, ¿sí? En la dirección que muestra la flecha, y una corriente uniforme. ¿Sí? Bien, entonces este doblete le vamos a asignar una intensidad m, que va a ser a cuadrado por uso infinito, y lo que nos anticipábamos que esta combinación de singularidades va a dar una línea de corriente, que es una circunferencia que va a tener radio A. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar y analizar, ¿no? Insisto que ahora vamos a llevar el análisis un poco más allá de lo que venimos haciendo, sino que vamos a estudiar las presiones y eventualmente las velocidades alrededor de este cuerpo, ¿sí? Entonces, creo que habíamos llegado a escribir el potencial complejo, ¿no? Que va a ser la suma de estas dos, de los potenciales complejos de la corriente uniforme, ¿sí? Y el doblete, ¿no? Esto nos queda así escrito. Repasar lo que habíamos planteado para una singularidad y otra, para un flujo y otro. Y como ya hemos hecho en otros problemas, intentamos separar la parte real e imaginaria para efectivamente verificar que lo que tenemos es una circunferencia, ¿no? Entonces, escribimos el número complejo T en sus componentes cartesianas, ¿sí? Esto va a ser U sub infinito por X más YZ, ¿sí? Más A cuadrado partido X más YZ, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es este término multiplicarlo y dividirlo por el conjugado de T, ¿sí? X menos YZ partido X menos YZ, ¿sí? Nos tenemos la igualdad. Entonces esto nos va a quedar como U sub infinito por X más YZ más A cuadrado X menos YZ, ¿sí? Partido el producto de un número complejo por su conjugado es el cuadrado del módulo, ¿no? Entonces esto es X cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Bien, entonces aquí ya fíjense que se pueden identificar claramente las partes reales imaginarias y lo podemos escribir, ¿no? Esto es U sub infinito, ¿sí? Por X, este término, más A cuadrado por X, que sale aquí, partido X cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Vamos a poner aquí un corte. Más, aquí tenemos Y por Z menos Z partido X cuadrado, esto A cuadrado me falta acá, más Z cuadrado. Si no me equivoqué, esto tiene que ser así. ¿Sí? Bien, entonces de aquí
se pueden identificar bien la parte real e imaginaria asociadas a la función de corriente y a las líneas de corriente, ¿sí? a la función de corriente, ¿sí? a la función de corriente. Entonces, tendremos que la velocidad potencial va a ser simplemente uso infinito por x más a cuadrado x partido x cuadrado más z cuadrado, y la función de corriente será uso infinito por z 1, ¿no? Saqué factor común aquí la z, menos a cuadrado partido x cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? ¿Se puede ver bien ahí? Entiendo que sí, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí las dos funciones, ¿sí? Y lo que vamos a analizar es la línea de corriente, ¿sí? Vamos a buscar la línea de corriente, correspondiente a psi igual a 0, ¿no? Entonces, observar cuando se cumple que la función de corriente es nula, ¿sí? Se cumple que psi es igual a 0 cuando z es igual a 0, ¿sí? Esto es el eje real, ¿sí? Esta línea de corriente, ¿sí? Y también se cumple cuando x cuadrado más z cuadrado es igual a cuadrado. En estas dos circunstancias se cumple que hay una línea de corriente asociada a la constante igual a 0, psi igual a 0, y esto no es otra cosa que la ecuación de la circunferencia. Entonces, como decíamos, hay una ecuación, una línea de corriente, ¿sí? Que efectivamente es una circunferencia, ¿sí? Y eso es lo que nos va a interesar, ¿no? Aquí un ejemplo bien claro de cómo conseguimos una geometría que puede ser interesante para analizar mediante la combinación de flujos básicos. Entonces, si analizamos los puntos de remanso, ¿sí? ¿No? Otra vez lo mismo, uno lo puede hacer primero intuitivamente, ¿no? Parecería ser que debería haber un punto de remanso en este punto, ¿sí? en esa situación, aquí justo en menos A, y también parecería ser que debería haber un punto de remanso aquí, ¿no? Siguiendo análisis o razonamientos similares a los que aplicamos a Valor-Rankín o algún problema que hemos hecho en la parte de problemas, ¿sí? Entonces, es de esperar que ahí tengamos punto de remanso. Pero hagámoslo analíticamente, ¿no? ¿Cómo encontramos los puntos de remanso? Bueno, derivamos el potencial complejo, F punto de t, también lo obtenemos como uso infinito 1 menos a cuadrado partido t cuadrado. Muy sencilla la derivada, ¿no? Y en los puntos de remanso se tiene que cumplir que esto es igual a 0. Esos son los puntos de remanso. Y es evidente, ¿no? Sin hacer muchas operaciones, que los t correspondientes a los puntos de remanso, ¿sí? Van a estar igual en A, ¿sí? Mejor dicho, el módulo va a ser A, ¿no? El módulo del complejo correspondiente a los puntos de remanso, será A, ¿no? Entonces, cuando t valga más o menos A, esto se hace 0, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces ya tenemos los puntos de remanso. Y hasta aquí, más o menos, lo que veníamos haciendo en los primeros problemas que planteamos de análisis de flujos combinados, ¿sí? Pasamos un poco más y vamos a tratar de encontrar cómo son las presiones alrededor de este cuerpo, ¿no? Ya un problema muy característico del estudio aerodinámico, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de toda esta información que tenemos, el planteo del modelo que tenemos del cilindro, encontremos las velocidades primero, ¿no? Recuerden el procedimiento que contamos las primeras clases, ¿no? Lo que vamos a hacer es encontrar un cuerpo de interés combinando flujos básicos, ¿sí? A partir de la función de corriente, encontrar las velocidades. Aquí lo hemos hecho solamente para encontrar los puntos de remanso, pero ahora vamos un poquito más allá. Con esto podemos saber cómo son las velocidades en todo el campo, y a partir de eso vamos a ver qué pasa con cómo son las velocidades alrededor de nuestro cuerpo.
Y con eso, aplicando seguramente la ecuación de Bernoulli, podremos encontrar cómo son las presiones, ¿sí? Entonces, vamos a ello, ¿sí? Entonces, otra vez escribimos vamos a escribir, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer, digo, es encontrar las presiones sobre el cilindro, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que decía que vamos a plantear es encontrar la velocidad en el cilindro. Y eso es encontrar la velocidad cuando t vale a e a la i tita, ¿sí? Es el complejo, ¿no?, que me da la curva, lo que es el propio cilindro, ¿no? Bien, entonces lo hacemos. F' en t igual a e a la i tita es igual a u sub infinito 1 menos a cuadrado partido a cuadrado por e a la 2 i tita. Lo que hice fue la velocidad que aquí la teníamos, reemplazar el número complejo asociado a la circunferencia, ¿sí? Bien, entonces aquí un poquito de álgebra, ¿sí? Acomodamos esto para que nos quede como u sub infinito 1 menos e a la menos 2 i tita, ¿sí? Y dame un momentito, vamos a ir borrando, así podemos seguir. Vamos a borrar acá arriba. Bien. Entonces, seguimos con el último paso que teníamos ahí. Entonces, digo que lo que estamos haciendo es un poquillo de álgebra, ¿no? Esto lo escribimos de nuevo, f punto de t en a e a la i tita, ¿no?, sobre la circunferencia. Siguiendo a partir de ahí, esto es u sub infinito, sacamos un factor común, e a la i tita, y esto nos queda e a la i tita menos e a la menos i tita, ¿sí? Hemos sacado factor común este. Y lo que hacemos a continuación es aplicar la relación de Euler en estos dos términos, ¿sí?, para expresarlo en términos de senos y cosenos. Y esto nos queda u sub infinito e a la i tita por, esto será coseno de tita más i seno de tita, ¿sí?, menos, aquí tenemos el coseno de menos tita, ¿no?, lo que tenemos acá, menos, estos dos menos vienen de acá, y por el seno de menos tita, ¿sí? Perdón. El que ha salido factor común no sería e elevado a menos i tita. Sí, perdón, sí, perdón. Gracias. Bien, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que coseno de tita, o mejor dicho, coseno de menos tita es igual a coseno de tita, ¿sí? Entonces, con lo cual este término se nos va con este, ¿sí? Y aquí tenemos que seno de menos tita es igual a menos seno de tita, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos va a quedar como, ¿sí?, 2, ¿no?, por estos dos términos iguales, u sub infinito, seno de tita,
I a la E a la menos I tita. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos llegado a esto y a ver qué es lo que nos dice. Esta combinación entre la unidad imaginaria E a la menos I tita, podemos demostrar que es el vector tangente cambiado de signo. ¿Sí? Lo explico, ¿no? Imagínense que tenemos la circunferencia, ¿sí? El versor normal, ¿sí? Expresado en términos de la variable compleja, esto es E a la I tita. ¿Sí? El versor tangente, ¿no? Si somos consistentes con los signos que tenemos definidos, si esto es un sistema de derechas, este versor tangente es I a la E I tita. ¿Sí? Y este versor, que es el versor tangente cambiado de signo, será menos I a la E I tita. ¿Sí? Entonces, les dejo como tarea encontrar, ¿sí? Demostrar, que es muy fácil, ¿no? Desarrollando también, se puede hacer desarrollando ambas expresiones mediante la relación de Euler, que menos I a la E I tita, que es el versor tangente cambiado de signo, ¿no? Se puede escribir o es igual que I a la E a la menos I tita. ¿Sí? Entonces se cumple esta relación. Y esto es lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué conclusión llegamos a partir de esta expresión que encontramos? Es que, como no podía ser de otra manera, la velocidad es tangente a la circunferencia, ¿sí? Y tiene la dirección de este versor tangente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos escribir que el módulo de la velocidad, que ahora nos va a ser útil para continuar con el análisis, el módulo de la velocidad sobre la circunferencia va a ser simplemente 2 u solo infinito por el seno de tita. ¿Sí? Esto es el módulo de la velocidad sobre la circunferencia. Y es tangente a eso, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Bien. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta a esto? ¿No? Bueno, entonces sigamos un poquito adelante y ya tenemos lo que comentábamos, las velocidades sobre el cilindro. Son en términos de módulo o incluso su dirección y sentido. Entonces avancemos un poquito más y lo que vamos a hacer es mostrar las presiones sobre el cilindro. Luego aquí, aprovechamos un poco el pizarrón, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir en realidad? Vamos a escribir el coeficiente de presión, ¿sí? Sobre el cilindro, ¿no? Entonces, que recuerdo, ¿no? Creo que todos recordamos que el coeficiente de presión está definido como la presión en el punto que queremos determinar el coeficiente de presión, menos la presión de referencia, que suele ser la presión infinita, la presión de la corriente no perturbada, partido la presión dinámica del infinito. Es decir, un medio de ρ infinito por U sub infinito al cuadrado, ¿cierto? Bien, también podemos recordar que si estudiamos o estamos analizando un flujo en el cual es válida la ecuación de Bernoulli, podemos obtener una expresión en términos o en función de las velocidades, ¿sí? ¿No? Lo que hacemos es, si vale la ecuación de Bernoulli, podemos escribir que P sub infinito más un medio de ρ sub infinito, U sub infinito al cuadrado, esto tiene que ser igual a la presión en cualquier punto que consideremos, más un medio de la densidad, que es infinito, es un problema incompresible, por el módulo de la velocidad, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Entonces, podemos aquí escribir que P menos P sub infinito, ¿sí? Esto va a ser igual a un medio de ρ, ¿sí? Infinito, esto es una ρ, infinito, por la diferencia de velocidades, U sub infinito al cuadrado, ¿sí? Menos el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces esto lo reemplazamos aquí, el coeficiente de presión nos queda como un medio de ρ
¿sí? Infinito por uso infinito al cuadrado menos el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Partido 1/2 de razón infinito uso infinito al cuadrado, ¿sí? Es decir que podemos escribir el coeficiente de presión como 1, ¿no? Asociado a este término, menos el módulo de la velocidad partido uso infinito, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces esta es una expresión del coeficiente de presión, creo que todos conocíamos, ¿sí? Estamos allí por tecnología, no sé si en fluidos también lo habrán usado, que nos es válida cuando estudiamos un flujo donde es válida, ¿no? Perdón la redundancia, la ecuación de Bernoulli. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer con ello? Si ya hemos encontrado, para el caso del cilindro, cuánto vale el módulo de la velocidad. Entonces podemos reemplazar el módulo de la velocidad en esta expresión. Entonces el coeficiente de presión en el cilindro será C sub T, P igual a 1 menos 2 uso infinito por el seno de θ partido uso infinito al cuadrado, ¿sí? Esto se llama, y esto me queda 1 menos 4 seno de θ al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, acabamos de obtener una expresión, justamente lo que estamos buscando es cuánto vale el coeficiente de presión sobre el cilindro, ¿no? Ya sabemos cómo varía la distribución sobre este puerto. Entonces, analicemos un poco qué es lo que nos dice, ¿no? Esto también recuerdo, si hacen un poco de memoria, lo contamos allá lejos en tecnología, hablamos del cilindro, en tecnología espacial, y bueno, lo que sí no hicimos es toda esta demostración para encontrar justamente lo que acabamos de hallar, ¿sí? Cuánto vale, cuánto podemos calcular, que es objetivamente la distribución de presión o coeficiente de presión sobre el cilindro, ¿sí? Pues ahora lo hemos hallado. Con las herramientas de análisis que estamos estudiando, podemos conocer cuánto vale la presión, ¿sí? El coeficiente de presión alrededor del cilindro. Entonces, analicemos un poco lo que nos da, lo que dice esta ecuación, ¿no? Si, por ejemplo, lo que hacemos es pintar el coeficiente de presión, esto es el coeficiente de presión, en función de la variable θ, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos por acá. Este es el cilindro, el ángulo θ, así lo tenemos definido. Entonces, el coeficiente de presión, digo, si analizamos lo que nos da esa curva, va a tener más o menos esta pinta. Esto es 1, esto es aproximadamente menos 3, ¿sí? Y por aquí, vamos a la mitad de esto, aquí tendremos pi sobre 2, esto será pi, ¿sí? Estoy dibujando desde aquí hacia atrás, ¿sí? Esto es pi, esto es justamente este punto, ¿sí? Y la curva va a tener más o menos este aspecto. Es un seno cuadrado, un 1 menos un seno cuadrado, ¿sí? Donde aquí llegamos a 0. Bueno, he dibujado media circunferencia, ¿sí? Dibujar el coeficiente de presión entre este punto y este punto, ¿no? Entonces, esto cae en 5 sextos de pi, ¿sí? Esto queda en pi sobre 6, ¿sí? 6. Y este es el aspecto que tiene la curva, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, tenemos una distribución tal que en este punto es el punto de remanso, ¿sí? En este punto y en este punto, ¿no? Aquí y aquí. Pero justamente lo que sabemos, el coeficiente de presión tiene que ser 1, ¿sí? A partir de ahí tenemos una zona donde tenemos una sobrepresión, coeficientes de presión positivos, ¿no? Hasta por aquí más o menos, ¿sí? Aquí, ¿no? Tendremos una sobrepresión, una zona de sobrepresión, ¿no? Coeficientes de presión positivos, y a partir de ahí, en toda esta zona, hasta por aquí más o menos, ¿no? Una zona de baja presión relativa, ¿no? De succión, ¿no? Una succión relativamente intensa, ¿no? Llega hasta menos 3. ¿No? Recuerdo que el coeficiente de presión está acotado para números positivos a 1, ¿no? Que es lo que vamos a tener cuando la presión es la máxima posible, ¿no? En el punto
punto de remanso, ¿no? Pero no tiene cota para valores negativos, ¿sí? Entonces aquí ya hasta -3, justo en este punto, ¿no? Donde tenemos la máxima succión, ¿sí? Te recuerdo alguna figurilla, más de ver este tipo de gráficos en tecnología, veíamos esquemas como estos, ¿no? Donde representábamos la distribución de presión de esta manera. Y unas orejas, vamos a poner en rojo la sobrepresión, ¿sí? Y en verde una zona de succión, ¿sí? Una zona de succión, una depresión, esto es succión, ¿sí? Bien. No sé si recordarán esto que contamos allá en tecnología, ¿no? Esta zona de presión sobre presión. Bien, entonces esto es lo que nos arroja este modelo, ¿sí? Ya nos da información de cómo es la distribución de presión sobre el cilindro. Evidentemente, si lo que luego queremos hacer es integrarlo para saber cuánto vale la fuerza, esto tiene que dar 0, ¿no? Tenemos una distribución de presiones que tiene simetría axial, ¿no? Es simétrico con respecto al eje de nuestra circunferencia, ¿sí? Con lo cual la fuerza global va a ser nula, ¿sí? Entonces, y otra cosa que tenemos que contar, que si esto es el resultado que nos da la teoría que estamos planteando, estudiando, pero si esto lo metemos en un túnel aerodinámico, lo que encontraríamos es que la presión o el coeficiente de presión en el cilindro más o menos tiene esta pinta, ¿no? Hago puntitos para representar datos experimentales, ¿sí? Tenía más o menos esta pinta, ¿sí? Pero luego, digamos, hasta toda esta zona, vamos a encontrar una buena correspondencia de los datos experimentales con estos resultados, pero luego veremos que se aparta, ¿no? Más o menos tiene esta pinta, ¿no? Y esto que acabo de pintar va a estar asociado a un cierto número de Reynolds. Esto aproximadamente, la figura esta que estoy aquí esquematizando la tienen en el libro, mejor dibujarlo que yo lo hago, ¿sí? Echarle un ojo, pero más o menos tiene este aspecto, ¿sí? Entonces, esto será para un Reynolds de 1,1 por 10 a la 5, ¿sí? De 500.000, aproximadamente. Y si consideramos un Reynolds más alto, por ejemplo 200.000, la curva tiene más o menos esta pinta. Un Reynolds más alto, más o menos esto, ¿sí? Un poco de voluntad, ¿sí? Y si acaso mirar lo que tienen en el libro, que ahí lo tienen correctamente dibujado, ¿no? Esto se refiere a un Reynolds un poco más alto, 200.000, ¿no? 200 más o menos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Bien. Entonces, ¿por qué sucede esto? Creo que todos lo sabemos, pero no está mal recordarlo. Lo que va a suceder es que sobre el cilindro se desprende la corriente, se desprende la capa límite, ¿no? Sabemos que sobre la superficie, ¿no? de este y de cualquier objeto, ¿no? Cuando hay una corriente de aire que recorre alrededor de él, lo que vamos a tener es una capa límite, ¿sí? Una capa límite, ¿no? Donde los efectos de la viscosidad, ¿sí? Que hemos despreciado para este análisis son manifiestos, ¿sí? Aquí se está disipando energía por efectos viscosos, la viscosidad es una fuerza disipativa, no es otra cosa que rozamiento, y le hace perder energía a la capa límite a medida que se desarrolla, ¿sí? Entonces tenemos un efecto que es de pérdida de velocidad justamente en la capa límite debido a los propios efectos viscosos. Y además hay otro efecto de pérdida de viscosidad, ¿no? De pérdida de velocidad, ¿no? Que es por lo que definimos como gradiente adverso de presión, ¿sí? Observar que a partir de este punto, donde tenemos la mínima presión, la presión sigue siendo negativa, pero aumenta, ¿no? Cuando la presión aumenta en la dirección de la corriente, cuando la presión aumenta en general, la velocidad disminuye, ¿sí? Bueno, se cumple Bernoulli, se cumple la ecuación de Euler. Entonces, aumenta la presión, la velocidad disminuye. Entonces, en esta zona también la capa límite se encuentra con una deceleración, ¿sí? Asociada al gradiente de presión, ¿no? Por eso un gradiente de presión como este lo denominamos gradiente de presión desfavorable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en algún punto de la capa límite, ¿sí? de la superficie, ¿no? Si aquí tenemos la capa límite que se está desarrollando, ¿sí? Lo que va a suceder es que se desprenda, ¿sí? En realidad, como tenemos dos digamos, fuerzas que intentan
decelerar el fluido, ¿no? Intenta el fluido, digo, ir en dirección contraria. Eso no se sostiene, y la capa límite se desprende. Y aparece una estela turbulenta. Entonces el flujo alrededor del cilindro, permítanme un segundo, vamos a borrar esto. Bien, esto lo copio acá, el CP es igual a 1 menos 4 seno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces decía que en estas condiciones el flujo alrededor del cilindro, ¿no?, presentará unas líneas de corriente y a partir de un cierto punto, ¿no?, donde aparece el desprendimiento, se separa la capa límite y aparece esta estela, ¿no?, una estela altamente turbulenta que además, como creo que sabemos, está asociada a una baja presión, ¿sí?, una baja presión relativa. Esto lo podemos ver, ¿no?, con estas figuras, ¿no? Aquí lo que identificamos cuando la presión es negativa y además más o menos constante, está normalmente asociado a un desprendimiento de la capa límite, ¿no? Con lo cual, esquemáticamente, la distribución de presiones tendrá una pinta que más o menos se parecerá a esto, ¿no? Una zona de succión. Bueno, insisto, en el libro tienen figuras un poco mejores que las mías, pero creo que conceptualmente se entiende, ¿no?, que tenemos baja presión relativa, ¿sí?, baja presión relativa, ¿no?, y en toda esta zona donde se ha desprendido la capa límite, lo que tendremos también es baja presión relativa, lo que va a dar lugar a una fuerza de resistencia que es la resistencia de presión o de forma, ¿sí?, ¿no?, asociada a esta distribución de presión, ¿sí? También recordar que este cambio en el comportamiento, ¿no?, asociado al número de Reynolds, tiene que ver con el hecho de que la capa límite sobre el cilindro se desarrolle más laminar o más turbulenta, ¿sí? En un cuerpo como esto, que es un cuerpo romo, ¿sí?, lo que sucede es que la capa límite tarda más en desprenderse, en separarse, cuando la capa límite es turbulenta, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdo que si ahora comparamos un perfil de velocidad de una capa límite laminar, ¿no?, en general suele tener un perfil como este, ¿no?, esto sería laminar, con respecto a un perfil típico de una capa límite turbulenta, ¿no?, lo que tenemos es que, por sus características, la capa límite turbulenta intercambia más energía con el flujo externo, entonces tiene velocidades media mayores, tiene mayor energía cinética que la capa límite laminar, ¿sí? Esto lo que hace es que le permite soportar mejor una capa límite turbulenta, este gradiente adverso de presiones o la propia deceleración que genera la disipación viscosa, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene? Que cuando el número de Reynolds es mayor o por alguna otra razón la capa límite transiciona antes de laminar a turbulenta, la distribución de presiones o el punto de desprendimiento cambia, ¿no? Entonces, también muy esquemáticamente, en un flujo donde la capa límite es más bien laminar, vamos a tener que el desprendimiento sucederá, ¿no?, aproximadamente, insisto, esto depende de unos cuantos factores, el número de Reynolds, la rugosidad del cilindro, ¿sí? Pero si la capa límite tiende a ser laminar, ¿no?, porque el cilindro es muy liso, el número de Reynolds es muy bajo, tenderá a desprenderse como por aquí, ¿sí? Si para capas límites turbulentas, porque tenemos rugosidad sobre el cilindro, o porque los Reynolds son más altos, o las dos causas, ¿sí?, el desprendimiento sucederá en un punto más retrasado, ¿sí?, como por aquí, ¿sí? Esto sería el caso de laminar, esto sería el caso turbulento, ¿no?, con lo cual la estela es más pequeña, la zona de baja presión será más pequeña y la resistencia será menor, ¿sí? Entonces, para que números gordos en la literatura pueda encontrar más, aquí la resistencia, el coeficiente de resistencia puede estar en torno a 2 y aquí en torno a 1 con algo, ¿sí?, a 1, digamos, ¿eh? Bien. Entonces, alguien podrá preguntarse por qué, si este resultado nos arroja una distribución de presiones que en realidad no se ajusta a los datos experimentales, ¿por qué lo seguimos usando? ¿Por qué lo presentamos, ¿no? Bueno, primero, como elemento didáctico, para entender el procedimiento es muy útil, ¿sí? Segundo, porque nos sirve para estudiar la validez de soluciones obtenidas para cuerpos romos,
porque en realidad, digamos, lo que sucede corriente arriba, o mejor dicho, a barlovento del cuerpo, sí se ajusta los resultados de este tipo de modelos con los resultados experimentales, y quizás lo más importante para la asignatura, lo que estamos estudiando, es que nos va a servir de solución de inicio para luego aplicar la transformación conforme, ¿no? Lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo que vamos a hacer es aplicar transformación conforme sobre este objeto, sobre este cilindro, para llevarlo, mediante una transformación conforme adecuada, a la geometría de un perfil, ¿sí? A partir de estos resultados, estudiar qué es lo que le pasa a un perfil aerodinámico, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, me preguntas a ver qué hora es. ¿Cómo estamos de hora? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es complicar un poquito más, ¿sí?, este análisis, y a esta combinación de flujos, ¿sí?, de flujos básicos que hemos estudiado, le vamos a agregar una singularidad más, que es un torbellino, ¿sí? Vamos a hacer eso porque vamos a ver que la solución que acabamos de analizar no es única, porque si agregamos justamente un torbellino en el origen, vamos a ver que seguimos teniendo una línea de corriente que es una circunferencia. Entonces, un segundito, borramos esto. Mientras borro esto, ¿alguien me puede decir cómo se está viendo el streaming? ¿Se ve igual, mejor o peor que clases anteriores? Muy bien. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Yo diría que sí. ¿Sí? Bueno, me alegra. Seguimos intentando mejorar esto. Así se hace más llevadera esta pandemia. Bueno, entonces, como decía, mientras borraba, vamos ahora a estudiar el cilindro circular, ¿sí? Cilindro con circulación. Circulación. Bien, entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Como decía, la solución no es única. Vamos a ver que si le ponemos un torbellino en el origen, vamos a seguir teniendo una línea corriente que es una circunferencia de radio A, ¿no? Entonces, esquemáticamente, lo que tenemos es esto, lo que teníamos antes era esto, que era un doblete, ¿sí?, con esta dirección, una corriente uniforme, uso infinito, ¿sí? Este doblete, recuerdo que le habíamos asignado una intensidad a cuadrado por uso infinito, y ahora vamos a incluir en el origen un torbellino de intensidad gamma. Entonces vamos a ver que tenemos también una circunferencia de radio A, que ahora vamos a dibujar, ¿sí? Para creerme, ahora lo demostramos, ¿sí? Tratamos de demostrar, ¿sí? Pero aquí tenemos una circunferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como siempre, escribimos el potencial complejo, que será f de t igual a lo que teníamos antes, uso infinito t más a cuadrado partido t, ¿sí?, más un torbellino, ¿sí?, gamma partido 2pi, revisar la colección que teníamos de potenciales complejos de singularidades, ¿no? El torbellino era esto, logaritmo de t, y lo que vamos a hacer, y quedó mal el espacio, es a esta expresión vamos a sumarle una constante, ¿sí?, una constante arbitraria y conveniente para que nos quede un poco más bonita las expresiones que vamos a obtener, ¿sí?, o a trabajar, ¿sí? Recuerdo que en el potencial complejo puede diferir de una constante, pero no va a alterar los resultados en términos de la velocidad, ¿no? Cuando derivemos esa constante se va a ir, ¿sí?, cuando derivemos con respecto de t. Entonces le sumamos una constante, ¿sí?, y esa constante le vamos a asignar este valor, menos i gamma partido 2pi por el logaritmo de a, ¿sí? Insisto, ponemos esta constante porque la formulación nos queda un poco más conveniente, ¿sí? Entonces, si lo reacomodamos, el potencial complejo nos va a quedar uso infinito t más a cuadrado partido t más i gamma
partido de 2pi por el logaritmo de t sobre a. ¿Sí? De t sobre a. ¿Bien? Entonces, demostremos, o busquemos, o verifiquemos, mejor dicho, que efectivamente sigue habiendo una línea de corriente phi, ¿no?, asociado a una función de corriente, que es una circunferencia, ¿no? Entonces, voy a trabajar solamente con este último término, ¿sí? Este último término, que es el que hemos agregado, lo que tenemos aquí sigue siendo lo mismo. Entonces, si lo que hacemos es escribir I gamma, ahora escribo y ahora me muevo para que vean, porque creo que si yo estoy aquí ustedes no ven, logaritmo de R a la I θ partido A, ¿sí? Lo que hice es escribir, insisto, estoy trabajando solamente con este término, entonces lo que hice es escribir el t en términos de la forma exponencial del complejo, y que también lo podemos escribir como I gamma partido 2pi, ¿sí?, el logaritmo de R partido A, ¿sí?, más I θ, ¿sí? Lo que hice fue separar la parte real de la compleja de este término, ¿no?, de este término que se nos agregó. Entonces la función de corriente, ¿no?, la función de corriente nos va a quedar, la expresión de la función de corriente va a ser esto, ¿no? Recupero lo que teníamos escrito, ¿no?, en sus apuntes, lo que habíamos hecho antes. Para el primer término, mejor dicho, los dos primeros términos, obteníamos que la parte imaginaria, la función de corriente, es 1 menos a cuadrado partido x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Bien, y ahora se nos ha agregado este término, este que escribo ahora, que será gamma partido 2pi, ¿sí?, por el logaritmo de r partido a. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, como ya sabíamos, cuando x cuadrado, ¿sí?, más z cuadrado, que esto no es otra cosa que igual que r cuadrado, sea igual a cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Se cumple que psi es igual a 0. ¿Sí? Lo vemos todos. Cuando esto, que es r cuadrado, valga a cuadrado, ¿no?, esto será a partido a, logaritmo de 1, 0. Entonces se sigue cumpliendo lo que decíamos. Tenemos en esta combinación de flujos básicos una línea de corriente, ¿no?, que está asociado a esta circunferencia, ¿no? Además de tener el eje real, tenemos la circunferencia, ¿sí? Entonces, y aquí vamos a seguir el análisis, que se nos va a complicar un pelín, que es encontrar los puntos de remanso. Encontremos los puntos de remanso en esta ocasión, ¿sí? Entonces derivamos, como siempre, el potencial complejo, y esto teníamos que era u sub infinito por 1 menos a cuadrado partido t cuadrado, ¿sí? Y ahora tenemos el término adicional que nos queda i gamma partido 2pi a por a partido t, ¿sí? Y esto en los puntos de remanso tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, en esta expresión hacemos un poquito de álgebra, ¿sí? Para intentar resolverla, ¿no? Tenemos que encontrar los t que verifican esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir todo esto por u sub infinito, y además lo vamos a multiplicar por t sobre a al cuadrado, ¿no? Hago esto en todos los términos y observar que lo que nos va a quedar es esto, ¿no? Es, de este primer término nos queda t sobre a al cuadrado, ¿sí?, menos 1, más i gamma partido 2 pi u sub infinito por a por t sobre a. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que acabamos de obtener, ¿sí?, es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Una ecuación cuadrática en t sobre a. Dame un momentillo, que vamos a borrar acá, así sigo acá arriba, que es un poco más cómodo. Creo que ustedes también ven mejor.
Bien, entonces, la solución de esa cuadrática, déjame verla ahora. Entonces, la solución de esta cuadrática será menos b, que será esto, gamma partido 4, ¿no? Menos b sobre 2, que es menos gamma 4 pi a uso infinito, ¿sí? Por i, más menos un medio de b cuadrado, que es esto, 2 pi a uso infinito al cuadrado, más 4, nos queda, ¿no? Y todo esto raíz cuadrada. Esta es la solución. Entonces hacemos un pelín de álgebra para otra vez acomodar esto, y esto nos queda menos gamma partido 4 y a uso infinito, esto es i, más menos, este 2 lo vamos a meter acá adentro, y nos va a quedar como 1 menos, ¿no? Por el i al cuadrado, gamma partido 4 pi a uso infinito. ¿Sí? Si no me equivoqué, esto al cuadrado, raíz cuadrada. Así que eso. Bien, entonces observar que podemos este conjunto de constantes, ¿no? Son las constantes que nos definen el problema, ¿no? Nos da la relación entre el valor de la circulación y uso infinito, y también el valor del doblete, ¿no? Recuerdo que a cuadrado por uso infinito era la integral del doblete, entonces las constantes que nos definen el problema están aquí combinadas, y lo que podemos hacer es definir una K, ¿sí? Que va a ser justamente esa agrupación de constantes, ¿no? La definimos como K igual a gamma partido 4 pi a uso infinito, ¿sí? Si hacemos eso, los puntos de remanso, ¿no? Estos son los puntos de remanso, que se cumple que la velocidad es nula, nos queda escrita como K por I más menos 1 menos K al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Un poco más compacto, ¿no? Pero es lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, destaco lo que acabo de decir, que esta relación K nos da, esta constante K nos da una relación entre los parámetros que definen nuestro problema, ¿sí? Entonces, estudiemos cómo son los puntos de remanso, ¿sí? Según los diferentes casos de K que nos podríamos encontrar, ¿no? Entonces, imaginemos que, ¿no? Casos de K, ¿sí? Entonces, imaginemos primero, ¿no? El caso más sencillo, que K es igual a 0, ¿no? Lo que estamos diciendo, que por ejemplo, que gamma es igual a 0, ¿no? Estamos queriendo decir que gamma es igual a 0. En tal caso, observar que si esto es 0, nos queda que T sobre A es igual a más menos 1. Y esto es el mismo resultado que obtuvimos para el cilindro sin circulación, ¿no? Con lo cual hay consistencia en lo que acabamos de obtener con el problema anterior, ¿sí? O con el caso anterior. Déjenme borrar un poquillo acá. Bueno. Venga, entonces analicemos ahora qué es lo que pasa. Veamos el caso 2. ¿Qué sucede si K es menor o igual que 1? Hay una relación que es menor o igual que 1 entre las variables. Lo que podemos es aplicar un cambio de variable y decir que K es igual al seno del ángulo gamma. De un ángulo gamma, que lo vamos a definir, lo defino acá al costado, ¿no? Esta es la circunferencia, ¿sí? El ángulo gamma lo vamos a medir desde el eje real, esto es gamma, ¿está bien? Esto es X y esto es Z. Y gamma, lo que va a valer, ¿sí? Para que se cumpla la condición de que K es igual a menor que 1, gamma va a estar entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hacemos eso, metemos este cambio de variable en la expresión de los puntos de remanso, esto nos queda que T sobre A es igual a menos seno de gamma y más menos, observen que esto es la raíz de 1 menos el seno de gamma al cuadrado. Y esto es justamente el coseno de gamma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta combinación de senos y cosenos, y con la variable imaginaria, lo podemos escribir, ¿no?, con la relación de Euler como E a la menos I gamma, ¿sí?, y menos E a la I gamma, ¿no? Tenemos con el signo, tenemos estas dos expresiones en términos de E, de este número complejo, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que acabamos de obtener. Esto es, si esto es gamma, lo que me está diciendo que el punto de remanso va a estar en menos gamma, el menos gamma, está aquí. Y si esto es E a la I gamma, con este menos, me está diciendo que el otro punto de remanso se va acá. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, el efecto de la circulación, lo que estamos estudiando, es generar una simetría. Los puntos de remanso, ¿no?, de estar sobre el eje X, ¿no?, en más menos A, se han movido, ¿no?, ahora en términos de esta variable gamma, se han movido hacia abajo, acercándose al eje imaginario negativo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, el flujo, ¿no?, tendrá más o menos esta pinta, y aquí discurre hacia un lado y hacia el otro, teniendo estos dos puntos de remanso, ¿no? Por aquí ocurrirá, tenemos estos dos puntos de remanso. Entonces, fíjense que la circulación nos ha agregado, lo que ha hecho es generar una simetría, ¿no?, que modifica la posición de los puntos de remanso, ¿no? Y destacar que en el caso límite, ¿sí?, se me está acabando el tiempo, a ver, voy a hacer lo que sigue rápido, a ver si lo dejamos cerrado. Si gamma es igual a pi sobre 2, ¿sí?, esto va a estar asociado a que K será igual a 1, ¿no?, en el límite superior que nos hemos impuesto, ¿no? Esto puede verificar que T sobre A, ¿sí?, es igual a menos I, ¿no? Entonces, si K vale 1, ¿no?, en relación a la variable gamma es que valga pi sobre 2, el punto de remanso se va a ir al eje imaginario, ¿sí?, al eje imaginario negativo, ¿sí?, se va a ir a este punto, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces, con esto, a ver si lo voy a hacer rápido, a ver si podemos dejar esto cerrado. ¿Qué pasa si K es mayor que 1? Entonces aquí lo que vamos a aplicar es otro cambio de variable, que es que K lo vamos a cambiar por el coseno hiperbólico de un cierto ángulo beta, ¿no? Aquí no hay una relación geométrica fácil de ver, ¿sí?, pero sabemos que el coseno hiperbólico es siempre un número mayor que 1, ¿sí?, o 1 en el límite. Entonces, si hacemos esto, reemplazamos el valor de K en la expresión que teníamos de los puntos de remanso, y esto nos queda T sobre A es igual a menos I coseno hiperbólico de beta más menos 1 menos coseno hiperbólico cuadrado de beta. ¿No? Perdonen que esto lo hago un poquito rápido, a ver si lo podemos dejar terminado. Aquí hay una relación también de trigonometría hiperbólica que nos dice que esto es el seno, ¿sí?, hiperbólico de beta, ¿sí? Entonces, esta expresión la podemos también, aplicando las relaciones de Euler, decir que nos va a quedar igual a menos I por E a la beta, ¿sí?, y menos I por E a la menos beta, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco rápido lo explico, pero aquí en realidad lo que tenemos es el mismo punto, es un punto doble. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ahora los puntos de remanso, ¿no?, lo que van a hacer, se van a desplazar sobre el eje imaginario, la parte negativa, ¿no? En el límite, cuando dijimos que K es igual a 1, encontramos que los dos puntos de remanso se hacen dobles y se van aquí. Para K mayores que 1, lo que vamos a ver es que esos puntos se desplazan, ¿sí?, hacia cada vez más negativos sobre el eje imaginario. Entonces, lo que vamos a tener es un punto de remanso doble, ¿no?, que
las líneas de corriente que llegan acá, ¿no? Si es doble, van a tener unos ángulos, serán 60 grados, más o menos el flujo tiene esta pinta, ¿no? Es un caso un poco particular, un poco especial, ¿sí? Que bueno, quizás no tiene en principio algún interés práctico, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya un poco rápido para cerrar esto que acabamos de encontrar, quizás las conclusiones, varias, ¿sí? Quizás esta solución es poco realista, ¿no? Ya lo vimos con el cilindro sin circulación, pero vamos a ver la utilidad que tiene para cuando vayamos a aplicar transformación conforme y estudiar el flujo alrededor del perfil. Y quizás esto es lo más importante que tengamos que entender por las consecuencias que tiene cuando estudiemos el flujo alrededor de un perfil, es que observen que los puntos de remanso dependen del valor de la circulación y viceversa, ¿no? El valor de la circulación depende de los puntos de remanso. Y esto va a ser una condición que vamos a aplicar para justamente poder cerrar el problema del flujo alrededor de un perfil, ¿sí? Otro aspecto que podemos destacar, que creo que lo dejé caer por ahí y creo que es evidente, que esta circulación introduce asimetría, ¿sí? Introduce asimetría en el flujo alrededor del cilindro, ¿sí? Por lo tanto, la distribución de presiones será asimétrica. Esto, recuerden, lo vimos en tecnología, si acaso la próxima clase vuelvo un poquito sobre eso, pero esta distribución asimétrica va a dar lugar a una sustentación, ¿sí? Yo creo que se ve claramente, la clase que viene lo retomamos, pero tenemos una zona de baja presión más intensa en esta parte, en la parte de arriba, ¿no? Eso es sustentación, ¿no? Entonces, la circulación va a estar asociado a la generación de sustentación. Y creo que hicimos el primer problema que hicimos, el segundo, habla un poco de eso, ¿sí? Entonces, como en el otro caso, vamos a ver que esta solución es realista a Barlovento, ¿sí? Digamos, la parte primera, la parte delantera del cilindro, los resultados experimentales se asemejan, luego difieren, ¿sí? Pero este fenómeno sigue apareciendo. Bueno, esta parte un poquito rápida, ¿sí? Pero con esto lo vamos a dejar aquí, que ya es la hora, ¿sí? Como siempre voy a cortar la grabación, me quedo unos minutillos por si hay alguna pregunta, pero entiendo que ustedes tienen que ir a atender otra clase, ¿sí? Bueno, lo dicho, hasta mañana. Corto la grabación y me quedo un momento más. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.